El gobierno argumenta que hay presiones fiscales, son malas decisiones del gobierno, que hay crisis en el sistema de salud, también han sido malas decisiones del gobierno, que hay crisis en el orden público, también ha sido una política del gobierno que no les ha dado la plata, que ha recortado hombres que no tienen los recursos. Que esos tres factores justifican entonces la emergencia económica, que dicen los expertos. No, señores, aquí no se puede justificar por ahí porque esos no son hechos sobrevinientes, son hechos que se conocen. ¿Qué es un hecho sobreviniente? Como una tragedia natural, algo que no se puede prever. Pero tanto la crisis fiscal como la crisis en salud, como la crisis de orden público, ya se viene experimentando desde hace mucho tiempo, se puede prever. Por eso no es justificable que el gobierno decrete esta emergencia económica y por eso es que dicen los expertos, no resiste la primera revisión de la Corte Constitucional, seguramente van a derogar lo que salga. ¿Qué dice la Corte? Que por ahora no cita sesiones extras. ¿Pero por qué no la cita? Por lo que habíamos hablado anteriormente, porque todavía no ha salido el primer decreto. Pero, Paula y Mauricio, vuelve y juega. No vaya y sea que mañana, mientras Paula y yo, porque usted Mauricio no reza, estemos en Ana, Nanita, Nana o el burrito sabanero o los villancicos, llegue el gobierno y ¡pum!, saque el primer decreto. ¿Ahí qué pasa? Entonces la Corte tiene que convocar una sesión extraordinaria, seguramente por responsabilidad debería hacerlo y dependiendo de lo que salga, para empezar a estudiar. Pero si resulta que eso es de aplicación inmediata, inmediatamente el bolsillo de uno, mientras estamos los buñuelos, pues empieza a padecer. El asunto es delicado. ¿Y sabe por qué también lo digo, Mauricio y Paula? Porque el viernes pasado pasó algo parecido, con esta endeudada tremenda que nos metimos con uno solo oferente de muchos miles de millones de dólares. No se sabe por qué a uno solo, no se sabe por qué tanto el monto, no se sabe por qué pagando el doble de los intereses y lo sacaron el viernes cuando todo el mundo se había ido de puente, otros se habían ido para pasar las Navidades. Entonces hay que estar muy atentos de lo que saque el gobierno en cualquier momento. Sí, ya más adelantico, en unos cuantos minutos, vamos a meternos de nuevo en esta polémica de la emisión de estos bonos de los test que todavía no termina, pero sobre lo que usted señalaba, Giovanni, pues sí es muy posible, no lo sabemos todavía, pero sí es muy posible porque ya está ese decreto argumentando la emergencia económica que en los próximos días o incluso horas pues empiecen a conocerse los impuestos que traería ese decreto. Y el hecho es que la Corte pues ya ha dicho que hasta que no vuelvan de vacancia, 13 de enero, no sabemos cuál va a ser ese concepto alrededor de si es constitucional o no esta declaratoria a emergencia. Se les pedía por eso también que emitieran medidas cautelares, pero ninguna de las dos cosas sucedió. En todo caso, siguen sin convencer los argumentos desde el gobierno nacional como para encajar en esa categoría de hechos sobrevinientes. Y lo que uno sí vería aquí, Mauricio, no sé si usted tiene la misma lectura, es que sí hay una suerte de retaliación detrás de la expedición de esta emergencia económica, porque lo dijo el ministro de Justicia, que esto era resultado de un Congreso que aprueba el presupuesto y luego niega los recursos. Y dijo el propio ministro de Hacienda que esto era resultado de un Congreso que les hizo trampa. Sí, que en realidad no se trata de hacer trampa o no hacer trampa, sino de cumplir las funciones cada uno. Claro, de legislar. Exactamente, el Poder Legislativo legisla y el Poder Legislativo, que es el Congreso, evalúa bajo qué condiciones toma ciertas medidas y bajo qué condiciones aprueba ciertos proyectos que le presente el Gobierno. Consideró el Congreso que no era viable y que no era plausible aprobar esa reforma tributaria, pues no la aprueba. Está en su derecho, está en sus funciones, entre otras cosas, funciones que le son exclusivas, las de emitir o transformar los impuestos que propone el Gobierno. Y vamos por partes, porque ustedes oían a la congresista Olga Lucía Velázquez diciendo, pues es que aquí hace falta plata y como no, el Congreso no nos dio la plata a través de la reforma tributaria, ella es congresista, el Congreso no dio la plata a través de la reforma tributaria, pues algo hay que hacer porque aquí hace falta plata. Ok, devolvámonos un poquito a ver por qué hace falta plata. El presupuesto que presentó el gobierno para el año entrante es un presupuesto absolutamente sobredimensionado. Es un presupuesto que tiene un hueco fiscal monumental, un hueco fiscal que asciende al 7% más o menos del Producto Interno Bruto, un poquitico más. ¿Y eso qué es? Eso es una barbaridad. Eso históricamente solo se ha visto en los tiempos recientes, en la época de la pandemia, porque había pandemia, porque había que hacer gastos, porque había una política de salud, porque el desempleo subió al 20%. Pero en condiciones normales, tener un déficit del 7% no es plausible, no es algo que sea sostenible, no es algo que tenga idoneidad. Por lo tanto, ahí arranca el pecado original.
Es decir, aquí no hay que decir es que como nos hicieron, nos dieron, nos faltó plata, no nos financiaron, etcétera, etcétera. El pecado original arranca en el descuadre de las finanzas públicas. Un descuadre que además no se ha dirigido a donde debería ir, que son los argumentos del gobierno. Debería ir a la salud, a la unidad de pago per capitación y no está yendo para allá. Debería ir a la fuerza pública y no está yendo para allá. Debería ir a necesidades básicas y no está yendo para allá. Está yendo en gran medida a gasto del gobierno relacionado con nómina, contratos que se van reproduciendo y reproduciendo, órdenes de prestación de servicios y a una serie de subsidios que además está demostrado por la vía de las cifras de pobreza que no están bien focalizados, que están direccionados para un lado y para otro y por supuesto también para corrupción. Entonces, el gobierno, de una manera absolutamente inaudita, aprovecha el momento en que no está sesionando el Poder Judicial, no está trabajando el Poder Judicial y suaz mete su primer decreto. Recuerden ustedes, aquí hay dos clases de decretos, el decreto que declara la emergencia económica, que es el que se conoció anoche después de nuestra emisión, y los decretos con los impuestos específicos que son los que no se han conocido. Aprovecha y suaz mete eso. Es ilegal porque el Congreso rechazó esa reforma tributaria. Es ilegal porque los impuestos le corresponde fijarlos al Congreso constitucionalmente hablando, no al Poder Ejecutivo. Y es además una viveza porque lo mete justamente cuando el Poder Judicial no puede reaccionar. Segundo punto, el Poder Judicial, ¿por qué no reacciona? Entonces hay un debate jurídico acerca de si la Corte Constitucional, que está en vacaciones, y cuando digo en vacaciones suena como si estuviera haciendo ironía, no, hay vacancia judicial, el Poder Judicial entra a vacaciones y está en vacaciones desde el viernes pasado. Hay una discusión jurídica acerca de si podía o no podía convocar una reunión virtual para decir, bueno, vamos a estudiar esto y si esto es ilegal, como lo he señalado hace un momento, pues entonces se tiene que congelar sus efectos y se tiene que terminar cayendo. Como hay discusión, unos dicen que sí se podía sesionar virtualmente, otros dicen que no, pues se ha curado en salud la Corte Constitucional y dice, lo voy a abocar el 13 de enero. Y el 13 de enero, ¿qué va a hacer? Hay dos opciones. Una, tomar medidas cautelares. Acuérdense ustedes, medidas cautelares son medidas preventivas, es decir, todavía no he tomado una decisión de fondo, pero desde ya lo congelo porque me huele mal, me suena sospechoso, me suena raro, y hay elementos para que suene sospechoso y raro porque el gobierno está usurpando funciones del Congreso. O dos, decir, bueno, pues sigue vigente mientras lo estudio, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Si la Corte Constitucional opta por ese segundo camino, el de esperar todo ese tiempo, pues lo que va a suceder es que va a haber impuestos de IVA, vamos a ver cuáles salen en el decreto, impuesto al patrimonio, que hay que pagarlo por allá en marzo, va a haber seguramente impuestos a los licores igualmente, es decir, la medida que tome la Corte Constitucional arrancando enero, el 13 de enero, a mediados de enero más bien, va a ser crítica para saber si ustedes y nosotros, que estamos aquí como tratando de sobrellevar la Navidad en medio de la violencia en Colombia, tengamos o no tengamos que pagar más impuestos y de qué características.